Hola, yo soy Diego Fernando Orantes Espino. En el día de ahora, en este tutorial de gramática, hablaremos sobre los mecanismos de cohesión textual. Para poder entender estos mecanismos, primero tenemos que hablar de lo que es la cohesión. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de ideas, contenidos y estructura superficial de un texto u oración. También se le denomina cohesión a la propiedad que permite que cada frase del texto tenga relación con la siguiente, o sea que no pierda el sentido. Para agregarle cohesión o sentido a una oración, utilizamos mecanismos lingüísticos de orden morfosintáctico, semántico, que reciben el nombre de procedimientos de cohesión textual. Son de los que vamos a hablar a continuación. Estos nos ayudan para darle más sentido a la oración, para hacer más corto un texto y para no caer en lo que nosotros conocemos como redundar. Haciendo una recopilación de lo que acabamos de decir, la cohesión se refiere a la unión que tiene un texto en términos internos. Luego, ¿cuáles son los niveles de estos mecanismos? Pues sus niveles van desde el nivel semántico hasta el nivel sintáctico y pasa por el nivel gramatical. Dentro del nivel semántico tenemos la sinonimia, la antonimia, la correferencia, la hiponimia, la hiperonimia y la derivación. Dentro del nivel gramatical tenemos la elipsis y la deixis. Dentro del nivel sintáctico tenemos la repetición, el resumen, la rectificación, la adición, la ejemplificación, la secuencia, la oposición, la causa, consecuencia y opinión. Como podemos ver, son bastantes. Entonces, a continuación hablaremos de estos, pero hablaremos de los más importantes o de los que más utilizamos, de los más recurrentes en nuestro día a día o de los que más nos puedan servir, aunque al final todos son importantes. Primero hablaremos de la sustitución. Como se define este mecanismo, lo que hace es sustituir una palabra o frase por otro término semánticamente parecido. En consecuencia de esto, la oración o el texto que estamos escribiendo no pierde sentido por lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en la sinonimia se sustituye por sinónimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros decimos, digamos, esto es un desastre, para no seguir diciendo desastre, podemos utilizar en la siguiente oración la palabra caos. Entonces podría ser como, este es un desastre, no puedo creer el caos que han causado, porque si dijéramos, esto es un desastre, no puedo creer el desastre que han causado, o sea, repetimos y como que suena mal, vea. Entonces para esto sirve la sustitución. También tenemos la antonimia, que hace lo contrario, lo que hace es sustituir por antónimos. Por ejemplo, lo dulce por lo salado. La hiperonimia, lo que hace es convertir un término específico en uno general. ¿A qué se refiere esto? Pues como aquí lo pongo en el ejemplo, martillo, herramienta. ¿Qué es lo que hace? Pasa de un ejemplo específico, como sería el martillo, porque como sabemos los martillos nunca cambian, bueno, relativamente, ¿verdad? Sí de marca, cosas así, bueno, o sea, un martillo es un martillo aquí y en donde sea, pues, en vez de decir martillo decimos herramienta. Como que, o sea, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si quisiéramos decir guitarra, piano, bajo, podríamos decir, en vez de cualquiera de esos términos específicos, podríamos decir instrumento. Luego está la paráfrasis, que lo que hace es dar una misma idea, pero utilizando otras palabras. Por ejemplo, el monte Everest puede ser el techo del mundo. O si yo tuviera un hijo o una niña, podría decirle, ella es la niña de mis ojos, para hacer referencia a que es mi hija, aunque claro, sería algo más personal. Aquí tenemos un ejemplo que es de la hiperonimia, ya que decimos que un chicle de menta, como lo podemos ver aquí en las imágenes, ¿verdad? Bueno, no sé si es de menta, pero yo le puse que es de menta. Un chicle de menta, siendo específico, lo pasamos a bocadillo, siendo ya algo más general. Luego, tenemos otros mecanismos, como por ejemplo, la identidad referencial. Este mecanismo establece una relación entre un elemento del texto y otro que se esté presentando en el mismo texto. O sea, hace referencia a algo que ya se mencionó o a algo que ya se va a mencionar, lo anticipa, como vamos a ver ahorita, ya que tenemos la anáfora y la catáfora dentro de la identidad referencial. Lo que hace la anáfora es una repetición de información dentro del texto, pero evita la repetición de palabras antes mencionadas. Como podremos ver, a lo largo de todos estos mecanismos lo que buscan es no repetir tanto las palabras, para que suene mejor la oración, suene mejor el texto, para que no lo saturemos tanto de lo mismo. Entonces, ejemplos. El pasado martes me encontré un perrito y te lo quería mostrar.
O sea, estoy diciendo que me encontré un perrito y te lo quiero mostrar, pero no te puedo decir, o sea, no es que no pueda, pero suena mal decir, me encontré un perrito y te quería mostrar al perrito. Me sale mejor decir, te lo quería mostrar y este lo hace referencia al perrito. Como por ejemplo, otro ejemplo, mi mamá está muy triste, le ha pasado algo muy malo. Está bien, puedo decir, mi mamá está muy triste, a mi mamá le ha pasado algo. Pero me sale mejor decir, mi mamá está muy triste, le ha pasado algo y este le hace referencia a mi mamá. Hace más corta la oración. Luego, la catáfora. Anticipa la información. ¿A qué se refiere esto? Bueno, veamos los ejemplos. No lo creo. ¿Te comiste las galletas? Entonces, le estamos diciendo a la persona que ya sabemos, o sea, que como que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, este lo anticipa el hecho de que ya comió las galletas. O sea, todo este hecho está encerrado en este lo. Y luego, por ejemplo, vea, no me lo cuentes. Saliste a escondidas con mi novia. Entonces, digamos, estoy hablando con una persona, ¿verdad? Y viene y me dice, puya, Diego, mira, es que te quería contar algo, ¿verdad? Y ya le digo, ¿qué? No, no me lo digas. Saliste a escondidas con mi novia. Entonces, este lo hace referencia al saliste a escondidas con mi novia. Está anticipando la información. ¿Qué más mecanismos tenemos? Tenemos las proformas que ayudan a evitar mencionar demasiado a un sustantivo o a un pronombre. Como ya les decía, suena mal. O sea, no es que no se pueda, pero suena mal. Dentro de estos tenemos los pronombres y los proadverbios. Los pronombres, como ya sabemos, son sustitutos del nombre. Pueden ser personales, demostrativos, posesivos e indefinidos, relativos e interrogantes. Ejemplo, cuando me siento mal hablo con mi mamá. Ella es muy linda. Como lo mencioné en el ejemplo pasado de mi mamá, claro que puedo decir, cuando me siento mal hablo con mi mamá es muy linda. Pero digo dos veces mi mamá, entonces me sale mejor decir ella es muy linda y el ella hace referencia a mi mamá. Luego, los proadverbios son sustitutos de adverbios o complementos circunstanciales. Allí, ahora, etc. Me encanta El Salvador. Allí es un poco peligroso, pero no hay lugar como él. Cuando hablamos del Salvador, o sea, El Salvador hace dentro de la oración es un complemento circunstancial del lugar. Entonces, lo que hacemos es sustituirlo en la siguiente oración. Decimos, me encanta El Salvador. Allí, ese allí está sustituyendo al Salvador. Porque podríamos decir, me encanta El Salvador. El Salvador es un lugar poco peligroso. Un poco peligroso, pero sigue sonando mal. Entonces decimos allí y ese allí sigue significando El Salvador. De ahí está la elipsis. ¿Qué es la elipsis? Pues, también cabe mencionar, y es bien importante porque ahora vamos a ver, que por ejemplo, sabemos que hay una figura literaria que se llama la anáfora, pero es diferente a la que vemos en estos mecanismos. Entonces, vaya, la elipsis sí funciona un poco como la figura literaria, porque lo que hace es suprimir información que, o sea, se sobreentiende y no afecta al sentido de la oración. Por ejemplo, al final, yo saqué una ingeniería en sonido, Yort, industrial. Aquí les pongo en paréntesis, lo que se sobreentiende es que Yort sacó una ingeniería. Pero como ya dije que saqué una ingeniería, si yo solo digo industrial, se sobreentiende que lo que hizo Yort fue sacar una ingeniería industrial. De ahí, hoy iremos a cenar y mañana de compras. Se sobreentiende que mañana iremos a cenar porque ya lo dije antes. Entonces pasemos con la siguiente, que es la de ixis. Es un mecanismo que usa ciertas funciones gramaticales para mencionar personas, lugares, etc. Estos se llaman deícticos y pueden ser pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos o adverbios. Un ejemplo puede ser, acá siempre hay gente por la mañana. Ese acá está hablando de un lugar. No sabemos qué lugar es, podría ser perfectamente una plaza, podría ser una casa, podría ser un centro comercial. Entonces, la deícsis también suele darse más ¿cómo se llama? Cuando hacemos una conversación y hay un contexto de fondo. Acá siempre hay gente por la mañana. O sea, la persona con la que estamos hablando sabe dónde es acá. Luego, los marcadores discursivos. Yo creo que estos son los que nosotros más usamos, sin saber que son pues marcadores o mecanismos. Entonces estos son elementos que ayudan a la comprensión de manera sencilla de los textos en los que aparecen. Agregan fluidez y cohesión, lo hacen más fácil, lo hacen más... O sea, los unen, los enlazan, son increíbles y mágicos. Estos pueden ser, aquí están todos los que son, noción de suma, matiz intensificado,
causativos, consecutivos, temporales, de explicación, comparativos y de restricción. Tenemos también, además, asimismo, es más, encima, puesto que, por esta razón, a continuación, perdón, temporalmente, en otras palabras, es decir, no obstante, pero, sin embargo, y así muchas. Luego, en un ejemplo que podemos decir, por esta razón debemos recordar todos los años el Día de la Independencia. Como lo podemos ver, por esta razón es consecutivo. Entonces, aquí acaba la presentación sobre esos, pero ahora los vamos a ver ejemplificados en un texto que yo escribí, por cierto. Este texto se llama ¿Tiene la homosexualidad explicación científica? En este texto he subrayado la elipsis con color amarillo, la sustitución los he marcado con color azul, bueno, yo creo que es azul. La identidad referencial, más que nada solo han sido anáforas, lo que hago es, lo subrayo con gris, y los marcadores discursivos o conectores con rojo. Como podemos ver, hay bastantes. No los vamos a mencionar todos porque al fin y al cabo vienen siendo lo mismo. Por ejemplo, marcadores discursivos o conectores. Sin embargo, aquí lo podemos ver, sin embargo, este estudio no es definitivo, el número de cerebros estudiados era pequeño. Vaya. Entonces, este sin embargo es un, ¿cómo se llama? Un marcador discursivo de restricción. Luego, además de noción de suma. Es más, también es de noción de suma. También podemos ver algunos como pero, sin embargo. Y pero es uno de restricción y sin embargo, como ya lo había dicho, también es de restricción. Luego, la elipsis. Vamos a ver diferentes ejemplos de elipsis. Por ejemplo, aquí se hicieron varios estudios científicos para ver si la homosexualidad podía tener una explicación. El primero de estos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Podemos decir el primero de estos estudios, pero solo decimos el primero de estos estudios se suprime. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es el primero de los estudios antes mencionados. Luego, vaya, de aquí dice, su trabajo se analizó el desarrollo de los llamados núcleos intersticiales, que son 4 grupos de neuronas de la zona anterior al hipotálamo, y descubrió que de los 4 núcleos, entonces yo en paréntesis le he puesto lo que se suprime, pues, entonces aquí dice suprime intersticiales, porque ya se sobreentiende que son núcleos de eso, pues, y de ahí, el número 3 era más pequeño en los varones homosexuales que en los heterosexuales. Ya no dice que en los varones heterosexuales, solo dice que en los heterosexuales. Luego podemos ver en la identidad referencial, el lo. Además, aunque se demostrara lo primero, aquí literalmente estamos diciendo con este lo que se refiere a todo lo que está mencionado aquí. También vamos a buscar otro, por aquí lo tengo subrayado. Aquí, como lo hemos mencionado antes, o sea, aparte de que está el lo que funciona como una identidad referencial, lo decimos literalmente, lo hemos mencionado antes. Ahí está anterior. Y luego están la sustitución. ¿Qué hacemos con la sustitución? Por ejemplo, aquí decimos, un estudio realizado por Hammer, pero luego decimos, este autor. Entonces, ¿qué hacemos? Es una sustitución por hiperonimia. ¿Por qué? Porque de decir algo o sea, solo hay un Hammer, pues solo hay un Hammer que analizó las relaciones de la orientación sexual de los varones. Pero luego dice, el autor. Pasa de ser Hammer, el científico, a ser el autor sin más. Luego está la inclinación sexual. Esta es, bueno, la palabra, ¿verdad? No es un término, sino es sustitución siempre. De sinonimia, porque antes se menciona la orientación sexual, pero ahora dice inclinación sexual, para no repetir tal cual lo mismo. Entonces hasta ahí. Eso fue todo. Muchísimas gracias por ver. Yo fui Diego Arantes y ha sido un gusto enseñarles un poco acerca de esto. Hasta la próxima, nos vemos.